Gracias a todos, rector, directora general, a todos vosotros. Quizá algunos lo sabéis, pero para los que no, os cuento un poco cómo hemos llegado hasta aquí, para que se entienda un poco la coherencia, ¿no?, de todo esto y mi interés particular. Yo creé Españoles en el Mundo hace 13 años y esto me hizo empezar a recorrer países y fui viendo realidades diferentes alrededor de todos esos españoles que eran protagonistas de aquellos primeros programas. Realidades en muchos casos muy duras, y me planteé ya entonces que en algún momento estas historias tenían que ser contadas. Hace 6 años me comprometí públicamente a ello y me comprometí a hacer cada año un documental de cine que sea social, solidario y benéfico, es decir, buscar una causa que merezca la pena ser contada, que fomente la solidaridad entre las personas y que además sirviesen para recaudar fondos para causas sociales. Así, desgraciadamente, cuando estábamos pensando qué era lo primero que íbamos a hacer, sucedió el terremoto de Haití y me marché para allá y rodé un documental que se tituló Sueños de Haití. Cada año ha ido habiendo un proyecto nuevo, un proyecto diferente. Tuve la oportunidad hace un año, un poco más de un año, de presentar aquí Ghurba la Condena, un documental sobre la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui, un pueblo muy querido para todos los canarios, obviamente. Y entonces ya el año pasado sucedieron 2 cosas después de aquel estreno, ¿no? Una fue mi compromiso con la universidad de presentar cada año los nuevos trabajos que fuesen habiendo. Por lo tanto, les dije, no os preocupéis, me comprometo a que el año que viene, y además ser una de las primeras ciudades, uno de los primeros sitios de España donde la película se presenta. Rising Nepal se ha presentado ya en Madrid, en Barcelona, en Ibiza y en Lérida, pero Tenerife va a ser la 5ª ciudad, y hay luego como otros 20 ciudades más en España previstas para hacer estos estrenos, y otras 20 o 30 ciudades también capitales en el mundo. Esa fue una de las cuestiones, uno de los compromisos que adquirí, y por eso estoy aquí hoy, para cumplir con ese compromiso y volver a tener el honor de presentar aquí una película. Y otra de las cosas que sucedió hace un año y algo es que, a raíz de la presentación de Ghurba aquí, pues una persona de aquí de Canarias me dijo: Miguel Ángel, yo creo que había que hacer algo aquí, había que hacer algún documental, ¿no?, que hablase de la solidaridad en las islas. Entonces me puse a pensar en ello y surgió la idea de lo que denominamos de forma provisional Canarias Humanitaria, porque los títulos definitivos de las películas en realidad a veces no se deciden incluso hasta que no las terminas. Pero el título de Canarias Humanitaria servía muy bien para explicar que iba a ser una película hecha en Canarias, con protagonistas canarios, y la palabra humanitaria que hacía referencia a esto que se quiere contar en la propia película, ¿no? Reflexioné y me acordé, y esta mañana lo contaba en la rueda de prensa, donde estábamos hablando de este proyecto, que el primer capítulo que yo rodé de Españoles en el Mundo fue en Venezuela, hace 13 años. Por supuesto, no hace falta explicar a ninguno de vosotros lo que representa Venezuela para Canarias y Canarias para Venezuela. Y de hecho, antes de que el programa se emitiera en televisión española, yo quise rendir un homenaje a todos los canarios y hicimos un pase privado en Canarias y se presentó aquel capítulo de Españoles en el Mundo aquí. Por lo tanto, la reflexión ya viene de lejos, en el sentido de que el pueblo canario, por cuestiones que todos conocemos, pues hace algunas décadas ha sido un pueblo que ha tenido que emigrar, que ha tenido que salir de su tierra, de su casa, pues para intentar buscar un futuro mejor, como hoy día, desgraciadamente, hay tantos millones de personas de uno y otro lado del mundo que lo están haciendo también, ¿no? Por lo tanto, esto le ha conferido, desde mi punto de vista, a los canarios una sensibilidad muy especial con respecto a la solidaridad. Pero no solo con respecto a la solidaridad de fuera, de otras personas que vienen de fuera, sino también con la solidaridad interna. Así que me planteé y dije, bueno, ya que cada año hacemos un proyecto de este tipo, efectivamente, ¿por qué no coger Canarias, que es una marca mundial desde el punto de vista del turismo, y vamos a intentar también convertir a Canarias en una marca mundial desde el punto de vista de la solidaridad? Esto es un trabajo que no se ha hecho nunca, un documental de este tipo, y para mí es muy importante hacer cosas desde el punto de vista creativo que no se hayan hecho. Y el planteamiento es que nunca se ha contado en un documental de cine cómo es la solidaridad desde el punto de vista de una área geográfica tan grande como es Canarias, con todo el archipiélago, porque vamos a rodar en todas las islas, pero a la vez, siendo tan grande,
es una comunidad autónoma, ¿no?, dentro de España. Con lo cual, yo creo que la película, que lo que va a mostrar son ejemplos de cómo esta solidaridad de los canarios con la gente que viene de fuera y de los canarios con la propia gente que vive aquí, pues creo que va a ser un referente muy importante y un ejemplo maravilloso de cómo se puede vivir de otra manera, de cómo se puede construir un mundo mejor, no solamente en el resto de España, sino también en el resto del mundo, porque este tipo de proyectos, igual que el de Rising Nepal, igual que Sueños de Haití, igual que Urba la Condena, aunque sean proyectos no comerciales, siguen la misma ruta que cualquier otro proyecto comercial. Hacen festivales de cine, se hacen los estrenos benéficos, van a cine, luego van a televisión y como no tiene fines comerciales, luego se cede a universidades, a colegios, etcétera, etcétera, para que el mayor número de personas lo puedan ver. Y estos proyectos se asocian siempre a alguna causa benéfica. En este caso, Canarias Humanitaria está diseñado para que todos los fondos que la película recaude en todo el mundo, por cualquier vía y por tiempo indefinido, ese dinero tiene que estar dedicado en Canarias a proyectos sociales, es decir, a ayudar a las ONGs, a las fundaciones, a las asociaciones que están haciendo que la vida de otras personas que están en peores circunstancias pues mejore un poquito, ¿no? Y en el caso de Rising Nepal, y por eso también el presidente de la Cruz Roja, que le tenemos con nosotros y que para mí es un honor haber asociado este proyecto a Cruz Roja, decidimos que quién mejor que ellos para que los fondos que se recauden de la película pues vayan para los proyectos de Cruz Roja en Nepal. Esta mañana contaba en la rueda de prensa algo que lo conté por primera vez en Madrid, pero Cruz Roja le salvó la vida a mis padres hace 40 años. En una carretera en Zaragoza, en un pueblo que se llama Bagayur, un coche se saltó un stop y arrolló al coche donde iban mis padres y mi tío, y eran esos tiempos que ahora se nos olvida, donde no había servicios médicos de las autonomías ni de los ayuntamientos, eran los voluntarios de Cruz Roja los que estaban en esas furgonetas en cada esquina, en cada pueblo, esperando a que hubiera un aviso para intentar salvar la vida de las personas. Y con lo cual no hace falta ya, después de este ejemplo, que yo explique cuál es mi sentimiento y mi agradecimiento profundo a Cruz Roja, a todos sus voluntarios, porque hoy estamos aquí, pero no, mañana estamos en cualquier otro sitio y nos van a estar a cualquiera de nosotros salvando la vida en cualquier parte del mundo, ¿no? Así que esto lo digo con mucha emoción y para que seamos conscientes de que apoyemos a Cruz Roja, cada uno en la medida de sus posibilidades, pues para todos los proyectos, al final, que se hacen en todas partes gracias a ellos, ¿no? Os cuento un poquito de Rising Nepal en un minuto para que sepáis lo que vais a ver, porque cuando uno dice que ha hecho una película sobre un terremoto, se imagina, evidentemente, que lo que va a ver es una situación muy dura desde el punto de vista de imágenes. Yo no juego a esto con los documentales, bueno, ni con nada, es decir, no hago nada que atente contra el honor, la dignidad o la intimidad de las personas, que me parece sagrado, con lo cual os podéis imaginar cómo se estrecha el embudo de las cosas que se pueden hacer y a todo lo que hay que decir que no, ¿no? Pero yo ya rodé la tragedia de Haití, en Sueños de Haití, en un sitio donde había 320.000 muertos en 40 segundos, 2 millones de personas sin hogar, cientos de miles de heridos, que iban muriendo por las calles. Pero rodé un documental que podían ver los niños, donde no se veía ninguna imagen que un niño no pudiera ver, ¿no? Cuando sucede el terremoto de Nepal, yo recibo en los días siguientes 6.500 peticiones de todas partes del mundo, a través de las redes sociales, hoy día que nos permiten estar interconectados, de gente que no conozco, de nada, que me estaba preguntando si yo iba a ir a Nepal, si ya estaba en Nepal, o me estaban pidiendo que por favor hiciera algo en Nepal. Evidentemente personas que ya habían visto Urba, o que ya habían visto Efecto Ciudadano, o que ya habían visto Sueños de Haití. Entonces la responsabilidad es muy grande, porque cuando 6.000 personas te dicen que tienes que ir a contar una historia, la tienes que contar. Pero yo no quería repetir Sueños de Haití, no tenía sentido volver a contar otra tragedia en el momento de la tragedia en esa situación. Así que pensé que lo que mejor podía hacer era tomar un poco de distancia. Dejé que pasaran 3 meses, la película está rodada 3 meses después del terremoto, y pensando en que Nepal es uno de los sitios donde la espiritualidad es más patente en el mundo y además que es un sitio reconocido por ser un referente en el turismo de montaña, dije yo quiero utilizar el marco del post-terremoto, que es lo que vamos a ver aquí, esa situación, por supuesto, donde todavía se ve, o sea, 3 meses después en un país de estos que ha habido un terremoto, lo que estás viendo prácticamente es lo mismo que verías una semana después, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional no. Evidentemente la gente ya ha cogido esa distancia, ¿no?, de esos 3 meses desde que ha vivido, desde que ha sucedido la desgracia. Así que a pesar de que cuenta la historia de un terremoto, a pesar de que los protagonistas son víctimas, todos ellos del terremoto, como vais a ver,
En realidad la película nos habla del sentido de la vida. Es una película que a mí el primero, me hace reflexionar sobre para qué estamos aquí. Habla de la trascendencia, de la impermanencia de las cosas, y creo que es un ejercicio maravilloso como para que reflexionemos sobre el equilibrio en nuestra vida entre el tener y el ser. En Occidente estamos absolutamente focalizados en el tener, lo vivimos desde niños. Tú ves como un niño, es decir, le regalamos 5 juguetes y nunca es suficiente. Si le regalas 10, te dice que por qué no tiene otra cosa que no tiene dentro de esas 10. Por lo tanto, ya estamos educando nosotros a nuestros hijos, a los niños, en este sentido. Cuando llegamos adultos lo tenemos perfectamente y completamente integrado en nuestras vidas, y estas personas nos dan el ejemplo de la importancia del ser con respecto al tener. Así que como luego vamos a tener oportunidad de charlar un poco, perdonad porque me he extendido, pero sentía la necesidad de contaros esto para que supierais quién os está hablando, que disfrutéis de la película en el buen sentido de la palabra. O sea, espero que os toque el corazón y que os genere reflexión que luego nos mueva a la acción. Así que muchas gracias a todos y en un rato nos vemos. Hasta ahora.